Llegamos entonces al problema final, que es cómo citar. Hagamos un breve repaso de esto porque hay gente que desconoce mucho de estas cosas. Una cita textual es esto. He colocado en letras marrones el cuerpo de la cita, que por supuesto va entre comillas, y al final la fuente. Pero una cita pertenece a un sistema, es decir, esos datos que he colocado allí, Kotak 1995, deben ir apoyados en una lista de referencias bibliográficas. Sin esa lista, estos datos de la fuente no tendrían sentido. Es decir, solamente tienen sentido porque al final hay una lista de referencias bibliográficas o de bibliografía, como se llamaba antes. En realidad, hay una diferencia entre bibliografía y referencias bibliográficas. Las referencias son solamente la lista de las fuentes que se citan, no las que se leen y no se citan. A eso lo llamaríamos bibliografía. Otra manera de ver esta cita es haciéndola en bloque, es decir, separada del cuerpo del trabajo y con doble sangría. Lo más difícil para la gente siempre es hacer la lista de referencias bibliográficas, porque las fuentes deben colocársele unos datos que muchas veces se olvidan. Veamos. Toda fuente debe llevar como mínimo esto. En el caso de que se trate de un libro, este es el mínimo de datos que deben ser escritos sobre la fuente. Es decir, se deben colocar apellido, nombre, año, título, editorial y ciudad. Por ejemplo, si tomamos un libro de Edgar Morin, El paradigma perdido, de editorial Kairos, los datos serían estos y en este orden. Y con esos signos de puntuación si recordamos las normas APA. Es decir, primero el apellido, luego el nombre, luego el año, que puede ir entre paréntesis o no, luego el título, que tradicionalmente va subrayado o en cursiva, luego el nombre de la empresa que fabrica el libro o que tiene los derechos, mejor dicho, en este caso una editorial Kairos, y la ciudad. Se acostumbra a colocar el país si tendríamos dudas en relación a la ciudad. Cuando se trata de una referencia de internet, tendríamos entonces una variante en relación a cómo se cita un libro. En lugar del editorial y la ciudad, debemos colocar el disponible en con la dirección electrónica y la fecha de consulta, precedido por palabras como esta: consultado el. Un ejemplo sería el siguiente. En este caso, el material del profesor Pedro Morales lo conseguimos en esta dirección que está acá y le colocamos una fecha de consulta. Resalto la dirección en azul. Tiene que ser la dirección completa que aparece en la ventanilla del navegador. Y una forma de verificarla es que cuando yo haga clic en ella vaya a dar directamente al documento. De manera que una lista de referencias bibliográficas podría verse de esta forma. Con la sangría francesa, que es que la primera línea del párrafo no tiene sangría y la segunda o a partir de la segunda sí la tiene, lo cual permite ver las referencias como un índice y deben estar ordenadas alfabéticamente, que no es este el caso. Explico mejor cómo se coloca el disponible en de las fuentes de internet. Si por ejemplo tenemos este trabajo mío, voy a ponerlo para ilustrar, disponible en la internet como artículo de una revista. ¿Cómo coloco el disponible en? Bueno, si estuviese en Word, entro en la edición, busco el artículo en internet y luego que lo consiga, copio la dirección que consiga acá, la resalto, le digo copiar y la pego en el lugar adecuado. Antes le coloco el disponible en y luego le pongo una fecha de consulta. En
la fecha en la que lo consulté. Supongamos que sea, perdón, el 15 de mayo de 2015. De esa manera ya los datos de la referencia estarían todos completos. Bien, espero que te haya servido esta reflexión sobre este gravísimo problema que tenemos en el sistema educativo. Gracias.